Hola Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad una vez más de buscarlo, de extender nuestras vidas a su gloria como un sacrificio que necesita ser consumado por Él. Un domingo más donde Él está dispuesto a hablar y nosotros espero que estemos dispuestos a escuchar. Y bueno, mientras faltan los que están por llegar, hay espacio para dudas y preguntas. Puedes levantar tu mano si estás acá, y igual los que están en casa pueden exponer sus consultas a través del chat. Entonces, vamos, allá tenemos un micrófono y creo que de este lado tenemos otro. Levanten su mano, por favor, en alto. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Quién me ayuda con el micrófono de este lado? Ajá, levanta tu mano. Clivia, por favor, aquí, mira. Buenos días. Buenos días, Clivia. Tengo una pregunta en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Cuando dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, quiere decir que en cada situación en la que yo me pueda encontrar, que sea una tentación para mí, que vaya a pues dañar mi comunión con Él me libra de eso, puede librarme momentáneamente en el momento en que yo me pueda encontrar en algo. Exactamente eso es lo que dice la Biblia. Dice que o sea, que no hay tentación que no provenga del hombre, que no sea humana, sino que el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, dentro tuyo hay una especie de imán que te atrae a aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Okay? Eso no es pecado aún, sino que la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Cuando yo obedezco a ese impulso, la concupiscencia es el impulso interno de ir y tomar lo que Dios me ha dicho que no tome. Entonces, cuando yo voy adelante y obedezco mi concupiscencia y tomo, ahí ya ahora sí se consume el pecado y da a luz la muerte. La muerte es la separación. La separación, en el caso de aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su corazón, es la separación eterna. Y los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón es la pérdida de comunión con el Señor. No hay separación eterna en nosotros. La Biblia dice que nosotros por gracia somos salvos. Eso quiere decir que después de recibir el perdón de Dios, nos mantenemos siendo salvos por gracia, no por obras. Si yo peco 2 días después de ser salvo, yo no voy a perder mi salvación por obras. El pecado es una obra. No la voy a perder porque sigo siendo salvo por gracia. Mi salvación está en juego en la cruz de Cristo, no en mi vida cotidiana. Una vez que yo acepto la cruz de Cristo, yo soy salvo. ¿Ok? Pero después de eso, yo puedo manchar mi relación con Él y afecto mi comunión con Él, como tú dices, a través de caer en la tentación. Pero hay una promesa que dice que juntamente con la tentación, Él dará la salida. No hay una sola tentación donde no exista una salida. Imagínate, bueno, ¿viste estas señales que dicen exit? Si supongo que funcionan y si se va la luz, ellas se van a encender, porque tienen un mecanismo de que cuando toda la luz se apaga, ellas se encienden para que tú sepas dónde está la salida. Bueno, igual en los aviones, cuando hay una emergencia, las luces del pasillo se iluminarán y las luces de las puertas, dependiendo de dónde estén, también van a estar iluminadas. Van a ser las únicas luces que se iluminan, guiándote hacia dónde? Hacia la salida de emergencia. Igual durante la tentación. Durante la tentación los sentidos no ayudan, se nublan, se entenebrecen, hay confusión, las pasiones hacen que se colapse la voluntad del hombre, pero la salida está ahí. Dios la provee, siempre la salida va a estar. Por ejemplo, tenemos un caso en Hebreos 12, cuando dice la Biblia que, mirad bien, mentira, en el 14, el 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta voz nos engañe, ¿no? Y el punto es que
él dice en el 14, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad. Ahí te está dando la salida para no caer en la amargura. La tentación te invita a caer en amargura, pero Dios te dice, seguid la paz con todos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor, la fe y la paz. Está diciendo, para poder escapar de esa situación, sigue la justicia, el amor, la paz y la fe. Entonces, siempre en medio de la circunstancia donde estás a las puertas de la tentación, hay una salida. Lo que tienes que hacer es estar sensible a decirle a Dios, ¿cuál es la salida en esta situación? En el 90% de los casos está a mano. Tú sabes que tienes que callar, tú sabes que tienes que orar, tú sabes que tienes que retirarte de la situación, tú sabes que no tienes que exponerte a situaciones en las cuales vas a ir dando pasos en la dirección contraria. O sea, la situación va a estar ahí a mano. Hay un cantante cristiano que tiene un testimonio muy bonito y dice él que prácticamente desde los 20, 21 años está dando giras, ahora tiene 40 y tanto, giras alrededor del mundo y alrededor de Estados Unidos principalmente. Y dice que él es muy juzgado, fue muy juzgado durante un tiempo porque él tomaba su celular, se despedía de su esposa y de sus hijas y dejaba su celular afuera de la habitación del hotel. Y le decían, pero tú no eres creyente, ¿por qué tú haces eso? ¿Que es que tú tienes una mala vida? Y él dice, ¿cómo lo explico? Yo no quiero estar expuesto a una situación donde voy a ser tentado. Entonces mejor dejo mi celular afuera y voy y duermo en paz. Y tengo mi celular donde estoy con las demás personas. Bueno, Billy Graham en sus cientos de campañas evangelísticas, ellos tomaron una decisión de siempre hospedarse en hoteles donde las habitaciones de los 4, digamos, principales miembros del grupo evangelístico que él presidía, estaban en las habitaciones cada uno al lado del otro. ¿Para qué? Para tener una especie de control cruzado en sus vidas. Me dirás, pero se supone que el creyente debe vivir recto. Sí, se supone, pero también sabemos que nosotros somos nuestro principal enemigo. El que llegue a la vida cristiana juzgándose que ya está exento de caída, pues está en un grave peligro. Dice la Biblia, el que cree estar firme, que mire que no caiga. Entonces el creyente debe estar siempre pendiente de cuáles son las salidas de emergencia que tiene a mano para librarse de la tentación. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando hay algo de lo que es lícito, yo no puedo poner reglas, yo no puedo decir, bueno, ya a partir de ahora todos los que son de esta iglesia me quitan las redes sociales. No, eso sería una regla que va a producir, al contrario, mayor pecado. Todo me es lícito, pero yo tengo que estar claro de lo que me conviene para ir en el proceso de seguir a Cristo. Y si no me conviene estar exponiéndome a aquello que contamina mi corazón, entonces ahí está claramente la salida. Lo que tengo es que hacer, tomarla. Es como cuando vamos en una autopista de estas de Estados Unidos y salida, la salida 91, la 92, 93, siempre hay salidas para poder irme al lugar en el que quiero. Tengo que ir atento a cuál es la salida. Y a veces cuando te brincas una, pronto a los 2 kilómetros hay otra. Entonces Dios provee en medio de la tentación la salida para que nosotros podamos salir. No va a haber una sola tentación en la cual tú no estés capacitada para huir. Eso es otro punto clave en la fidelidad de Dios. No viene una tentación que yo diga es que esta era impasable. Todas las tentaciones que tú enfrentes, todas son pasables, todas están al nivel de Clivia. Las tentaciones de Job no van a estar a Clivia porque estaban a nivel de Job, por ejemplo. Entonces, ten confianza en que Dios siempre va a estar ahí indicándote cuál es la salida. Y yo para pecar tengo que ignorar la salida e ir y tomar lo que Dios me dijo. Siempre voluntariamente tengo que ir a hacerlo. No hay pecado involuntario. ¿Ves? Entonces es parte de la fidelidad de Dios. Como oraba ahorita, no sé si estabas ahorita antes de que empezáramos, que oré con los que estaban. Y yo decía, bueno, muchas voces hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay voces que están ahí buscando tropezarte, buscando poner temor, buscando poner incertidumbre, diciéndote no eres suficiente. Estoy hablando en mi caso, justo antes de la célula experimento mucho de eso. No estás preparado, no eres la persona, no eres suficiente, tú esto, mil de cosas.
pero tengo que buscar la voz del Señor, discernir dentro de todas las potenciales puertas que me ofrece mi carne, cuál es la que dice salida de parte de Dios, cuál es la correcta, y afirmarme en esa y caminar con mi rostro como un pedestal hacia esa salida. Les decía yo que la vida cristiana es como un aeropuerto, donde tú vas caminando, y por ejemplo en el aeropuerto de Panamá, que tú tienes, bueno, ahorita de hecho hay ya 2 terminales y tienes varias puertas dentro de esas terminales. Entonces, si tu vuelo sale a las 12:50 de la terminal 1 en la puerta, qué sé yo, 17, entonces cuando entras te das cuenta que estás frente a la puerta, no sé, 8, puerta 9, puerta 10, puerta 11, y empiezas a caminar y caminar y caminar corriendo porque vas tarde. Tienes que llegar a las 17, pero resulta que es un viaje de trabajo donde te van a mandar a Guyana. Y tú dices, Guyana. Y cuando vas caminando hacia la puerta 17 buscando dónde está y dónde dice Guyana, te das cuenta que en la 13 dice París. Y tú dices, Guyana, París. Me conviene más París. Esa es la vida cotidiana del creyente. Dios tiene un plan con él, tiene su voluntad clara. Y a veces el creyente piensa que esa voluntad es Guyana. Y Satanás te presenta otras puertas que parecieran más atractivas. La tentación es, empiezo a hacer la fila en la puerta 13, que va para París. No es mi destino, pero empiezo yo a hacer la fila como si esa fuera la voluntad de Dios. Y ahí es donde me equivoco. No estoy yendo a la salida. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra condición, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo, para poder tener un corazón compasivo y escuchar nuestras oraciones, Él se sometió a una naturaleza como la nuestra, para poder experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Entonces cualquiera diría, o sea que Dios estuvo sometido a todas las tentaciones. Bueno, ahí aplica una restricción. No quiere decir que Él vio todas las cosas pecaminosas y tocó todas las cosas pecaminosas para poder entendernos, sino que dice que Él nunca entró en pecado, nunca tendió ninguna tentación. Él pasó por todas las puertas de la tentación desde afuera diciendo que no. Entonces, nunca empezó a dar pasos a acercarse a ellas donde las tentaciones fueron ampliándose y permitiéndole experimentar otras cosas que quizá nosotros sí hemos tenido que experimentar. ¿Por qué? Porque se mantuvo siempre lo más lejano posible. Eso es la santidad, caminar lo más lejano posible de la puerta de la tentación. Hay quienes tratan de averiguar dónde está la raya para no caer en tentación, para poder caminar lo más cerca posible de la raya, y eso ya es un peligro. La santidad no es saber dónde está la raya, la santidad es caminar lo más lejos de la tentación posible. No me importa dónde esté la raya, yo quiero caminar lo más lejos. Mientras más lejos camine yo de la raya, más consagrado voy a vivir. Entonces, siempre cuenta con que Dios va a estar ahí siendo fiel, guiándote a la salida, siempre. Él puso su espíritu en tu corazón y dice que Él te guiará a toda la verdad. Él va a estar ahí recordándote cuál es la verdad. Y tú voluntariamente vas a tener que ignorarlo, pasarle por encima para pecar. Siempre Él va a estar atento, esperando para taclearte, literalmente taclearte para que no peques. Pero tú lo puedes esquivar y extenderte hacia lo que sabes que está incorrecto. Bien. ¿Alguna otra? Ahí mismo, Oriana. Guille, tenía una pregunta en Judas. Judas viene hablando desde el 17 un poco sobre, bueno, los escépticos y las personas, dice, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Y más adelante, bueno, algunos dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quería preguntarte cómo podemos tener misericordia con temor. No, quisiera entender un poco. Búscate Gálatas 6:1, por favor. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí está. Hay uno que fue sorprendido en una falta. Ese es el que hay que tener misericordia con temor de él.
Dice, vosotros que sois espirituales, garantizando que yo estoy actuando gobernado por el Espíritu y no gobernado por la carne, no por el chisme, no por querer averiguar más, no por querer saber lo que pasó, no por querer dar consejos y parecer yo la persona que sacó adelante al otro de la situación. En fin, mil de impulsos incorrectos del corazón que están gobernando la situación. No, tengo que estar siendo gobernado por el Espíritu. Yo que estoy gobernado por el Espíritu, vosotros que sois espirituales, restauradle. El propósito es restaurarlo, no hundirlo más en la situación, no hacerlo sentir culpable, sino, ¿cómo restauro yo a una persona que ha caído en pecado? Bueno, mostrándole cuál es la salida, mostrándole tiene que ir a través de la vida del arrepentimiento y creerle al Señor que el Señor está dispuesto a continuar contigo, continuar adelante, restaurarle. Con espíritu de mansedumbre. ¿Mansedumbre por qué? Porque tengo que tener mucha cautela y mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no sea que yo termine siendo afectado por la situación. Guardar mi corazón, saber que la situación no me va a tropezar a mí, no va a terminar yo más bien peor que la persona que estoy tratando de ayudar, sino que efectivamente voy a ser un instrumento del Señor. Entonces, esa es la misericordia de la que habla Judas, que yo debo tener. Misericordia con temor, temor de mí mismo, temor de no ser afectado además, y temor porque estoy siendo un instrumento del Señor. Hay situaciones que son delicadas alrededor mío en la iglesia. Y yo digo, qué delicado, Señor, qué delicado tienes que ser tú quien restaure estos corazones y estas situaciones, que tú los saques adelante. Entonces ahí aplica la misericordia y el temor de poder ser utilizado en sus manos con gracia, para que logre su objetivo y no el mío o cualquier intención incorrecta que haya en el corazón. ¿Sí? Y tenía otra pregunta. En 2 de Timoteo 2, del 23 al 26, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, bueno, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios les conceda, se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Aquí solamente quería realmente confirmar, porque lo he leído también en otros pasajes, Dios es el que produce en nosotros el arrepentimiento. Ahí lo acabas de leer. Sí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dios produce el arrepentimiento. Lo produce sobre la base de que estás dispuesta a recibirlo. ¿Ok? Me dirás, entonces hay obra humana en eso. No, eres el que hace el querer como el hacer. Pero siempre nuestra voluntad puede dejarlo fuera. En nuestro arrepentimiento para salvación, obró 100% el Señor, pero nosotros pudimos haber dicho no. No. Siempre la disposición del hombre a que el Señor haga en él lo que es agradable delante de él está previo a la obra de Dios. Así es como vemos que funciona también la gracia. Después de que somos salvos, ¿por qué hay gente que tiene mayor aprovechamiento de la gracia que otras? ¿Será que es que Dios se determinó a que haya más fruto en algunos que en otros? No, precisamente hay quienes, como dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. Quiere decir que hay quienes sí desechan la gracia de Dios. También dijo, su gracia no ha sido en vano en mí. Y refiriéndose a los otros apóstoles, él da a entender, dice, he trabajado más que ellos, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero no es un asunto de que Dios fue injusto y que usó más a Pablo que los otros, sino que es un asunto de que Pablo estuvo más dispuesto a. ¿Cómo estoy dispuesto? Como él mismo le explicaba a Timoteo, ahí en esa carta que acabas de leer, diciéndole, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarme en la gracia, ¿quiere decir que hay esfuerzo humano en la obra de Dios? No, pero sí, es lo mismo que digo siempre. O sea, voy a 100 kilómetros por hora por el corredor sur y se atraviesa un perro, entonces, ¿qué hago? ¿Puedo yo frenar el carro? No puedo, entonces, perro muerto. No. ¿Puedo o no puedo? A ver, Sí, contésteme, sí. ¿puedo o no puedo frenar el carro? Si piso freno, sí. Es un carro que pesa 800 kilogramos, o un kilo, quizás hasta una tonelada. ¿Puedo o no puedo? Yo no puedo No hacerlo. solo no, Entonces, perro muerto. ¿Pero cómo freno el carro? poniendo el pie en el freno. Bueno, pues que ya tú te sabes la respuesta. O sea, el carro tiene un sistema de frenos que tiene la capacidad de, efectivamente, en 20, 15 metros, detenerlo por completo, aunque vaya yo a 100 kilómetros por hora.
Pero el carro no puede frenar solo. Él no dice perro a la vista y frena. Entonces, el carro puede hacerlo, pero él necesita de mi disposición. ¿Cómo? Pongo el pie en el pedal y lo freno. Pongo el pie en el pedal y lo freno. Está a mi disposición. Y el sistema de frenos hace todo lo demás. Igualmente, pongo mi pie en el pedal y todos los días me levanto a leer. Pongo mi pie en el pedal, apunto el versículo, me lo meto en la bolsa y todo el día lo ando repasando para que se me memorice. Pongo el pie en el pedal, saco el folleto y lo entrego, aunque esté lleno de miedo, de incertidumbre. Pongo el pie en el pedal y el Señor es el que hace que su gracia brote y fluya a través de instrumentos, como dice la Biblia, siervos inútiles somos. No podemos hacer nada en favor de Él. Los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, de mí no sale nada, pero sí está a la disposición de. Entonces, en el proceso de crecimiento siempre voy a estar frente a la necesidad de yo estar dispuesto. Sí quiero, Señor, voy a hacer lo necesario, pero yo sé que Él es el autor y consumador. Él es el que hace todo, es el arquitecto y constructor, Él hace todo. En el cielo yo llegaré y cuando yo reciba mis coronas, como dice Apocalipsis 4, dice que los que estaban sentados en los 24 tronos se levantaron delante de Él y tiraron sus coronas delante de Él diciendo, tú eres el único digno de toda la gloria y la honra. O sea, estas coronas no me corresponden a mí, yo no merezco ser coronado, yo no merezco oro, yo no merezco ningún aplauso, todo pertenece a ti porque tú eres el que hiciste todas las cosas en nosotros, dice el pasaje. En el cielo reconoceremos que Él hizo todo, pero sin embargo hay otros que estarán en el infierno diciendo, pero en mí no hizo nada. Entonces Dios es injusto, no es injusto, no hizo nada con ellos porque ellos la puerta de la disposición no quisieron abrirla. ¿Okay? Es un misterio realmente en este punto. Gracias a Dios que nosotros fuimos llevados a un punto donde no nos quedó más que clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Tuvimos que clamar para que Él respondiera. Bien, hay espacio para un par más tal vez. Aquí María Ángel, allá hay una en internet, bueno, ahorita vamos, dáselo a María Ángel, por favor. Hola, tengo una pregunta en el Salmo 76, versículo 10. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Sí, ¿puedes explicar el versículo, por favor? Sí, te la debo. Déjame estudiarla para la próxima. Ahí. Gracias. Los jóvenes hacen las preguntas más difíciles. ¿Cuál es la que está en internet? Pregunta Gaby. Es una pregunta dividida en dos partes. Ok. Dice, en el estudio de reproducción espiritual nos enseñan acerca de los elementos de la oración, la adoración, la confesión, la intercesión y la petición. Y su pregunta es, ¿este orden debe permanecer siempre así? No aplica, pero preferiría, Gaby, que en tu mesa de discipulado le hagas la pregunta a tu maestro y de esta manera también le ayudas a crecer. Es importante que estas preguntas propias de los estudios los vean en la mesa de discipulado. El orden realmente no tiene precedencia en cuanto a sus puntos, pero quizá puedes profundizar en la mesa y así que están dentro del contexto de la discusión, pues enriquecerlo más. ¿Hay alguna otra? Dale, Rodri. Entonces dice, o no importando el orden, pero cumpliendo con cada uno de ellos, también es válido. Aplica lo mismo que te acabo de decir. Que la consulte ahí, yo le anticipo que sí, que no es válido, pero las preguntas respecto al discipulado, a menos de que tu maestro te diga, no, llévalo a la célula porque no tengo la respuesta, lo podemos ver. ¿Hay alguna otra? Aquí, Jennifer, por favor. Gracias, Rodri. Eso. Yo lo que quería saber, Guille, es, hubo ángeles que se fueron con el diablo, ¿sí? Hubo una guerra en el cielo. Hubo una guerra en el cielo y se dividieron. Sí, una tercera parte se fue con Satanás. Y siempre nos están observando. Entonces, yo tenía una duda, si ellos están observando y están observando la gracia de Dios, ¿ellos también se pueden arrepentir y volverse? No, ellos son distintos al ser humano. Su voluntad está determinada en una dirección. Y en el momento de la cruz también quedaron ellos totalmente exentos a la posibilidad de cambiar de dirección. Ni tampoco tienen el deseo de hacerlo.
funcionan distinto a nosotros. Sí. Tenía esa duda. Ujú. Gracias. Tuvieron la oportunidad, el mismo Satanás tuvo la oportunidad. Cuando él se encuentra maldad en su corazón, él pudo haber acudido a la misericordia de Dios y no lo hizo. Él se justificó. Por eso la justificación es la raíz de todo el endurecimiento del hombre, porque Satanás siempre le da una justificación al hombre para poder decirle a Dios, ves Dios, ellos también se justifican. Él está día y noche acusando a todos los creyentes delante de Dios, diciéndoles, ves Dios, ellos también caen, ves Dios se está justificando, para decir yo no estoy solo y tú los amas a ellos. Pero sin embargo nosotros nos acudimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso Jesucristo se levanta dice que tenemos un abogado defensor delante de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está delante de Dios defendiéndonos día y noche ante cada acusación, diciendo, sí es cierto, se está justificando, sí es cierto, pecó, pero yo pagué por él. Entonces Satanás pierde cada caso que interpone en la presencia de Dios, pero él nunca estuvo dispuesto a acogerse a la voluntad de Dios, sino al contrario, ha buscado y ha hecho todo lo posible para demostrarle a Dios que él está equivocado. ¿Ok? Bien. Gracias. Hay espacio para una breve. Ajá. Leyendo en Apocalipsis me encontré con que hay como varias bienaventuranzas, ¿no? Entre una de ellas dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y hay otra que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, en esto se refiere que la primera resurrección, o sea, todos los que hoy en día somos salvos, cuando Él regrese, nosotros estaremos al lado de Él. La primera resurrección ocurre cuando tú tomas tu cuerpo eterno, el cuerpo con que pasarás a la eternidad. Eso va a ocurrir el día, no cuando Él regrese, sino que previo a su regreso, 7 años previo a su regreso, él llega, pero no llega hasta la tierra. Dice la Biblia que estaremos con Él en las nubes. Él va a arrebatar a toda la iglesia y tú vas a ascender, si es que viene durante el periodo de tiempo que estés viva. Ascenderías a su presencia, pero no con este cuerpo físicamente, sino con un cuerpo incorruptible. Esto está en 1 Corintios 15. Un cuerpo incorruptible con el que pasarás a la eternidad. Un cuerpo como que Él tuvo en la resurrección de Él. Muchos resucitaron previo, como Lázaro, exactamente, varios, el muchacho que estaba en medio del funeral y que Jesús pasa y lo resucita. Pero resucitar y resurrección son dos cosas. Ellos eventualmente murieron de viejitos o lo que sea que les haya pasado. La resurrección no había ocurrido sino hasta que Jesucristo es el primero. Jesucristo las primicias dice cuando explica acerca de la resurrección. Él como primero de los que resucitan, Él es el que nos deja saber cómo será nuestro cuerpo incorruptible. Aparece en medio del aposento alto, aquel primer domingo de resurrección en la noche, cuando las puertas estaban cerradas por completo. Quiere decir que Él tenía un cuerpo que le permitía trasladarse sin necesidad de que le abran la puerta. Podía aparecer aquí y luego aparece, más bien previo a eso estaba camino de Emaús con unos hombres que caminaban con Él sin saber que Él era Él. Entonces tenía la capacidad de hacer eso, o sea, como sea. Aparece en Lucas 24, de hecho desaparece ahí cuando llegan a Emaús y aparece en Lucas 24 más adelante cuando ellos están en la barca y lo ven venir y dicen, es un fantasma. Gritan ellos, se les olvidó todo el discipulado de 3 años y tanto. Y Jesús dice, no, soy yo. Y ellos mismos palpan y ven, quiere decir que el cuerpo era palpable. El mismo Tomás mete sus dedos en sus heridas y en su llaga para poder confirmar que Él era Él. Podía comer, no tenía necesidad, pero podía comer, por eso que comió con ellos. En fin, este cuerpo nos deja saber cómo será nuestro cuerpo. Perfecto, sin mancha, sin pecado.
Y esa es la resurrección. Tú vas a tener ese cuerpo, Ofelia, cuando, si permaneces en el tiempo en que Él va a venir, cuando seas arrebatada. Y si no, dice la Biblia que en el arrebatamiento, Él primero cegará a todos aquellos que durmieron en Él. Todos los que no estén vivos, creyentes de la historia, desde Adán hasta el último, que esté durmiendo, Él le va a dar ese cuerpo incorruptible y luego nosotros, los que quedamos, seremos juntamente arrebatados con Él en las nubes, los que estén dentro de la iglesia, y recibiremos ese cuerpo. Esa es la primera resurrección. Por eso, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene que ver con ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte segunda, la que dice Apocalipsis 20, del 12 en adelante. Después del juicio hay una segunda muerte, donde todos aquellos que estuvieron presentes en el juicio son llevados al lago que arde en fuego y azufre. Nosotros no estaremos ahí.